Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nosotros con este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica. Queremos es que todos ustedes cada día encuentren un apoyo de la salud con este programa. Tampoco nosotros en este programa va enfatizado ni es de medicina alternativa ni de naturismo, no, por acá pasan todas las especialidades médicas. Y por eso nosotros cada día hacemos un esfuerzo mayor para estar en directo con ustedes y estar también en Telepacífico, en Teleislas, en Nación TV, en NTV, en Cable Más TV y en tantos canales locales donde también se emiten estos programas. Hoy quiero que estén muy atentos al programa porque voy a hablar de un motivo de consulta que es muy frecuente, que nos llega con la edad, que a algunos los síntomas son más rápidos que a otras personas y tiene que ver con todo ese proceso del deterioro del cerebro. Los años nos van dejando ciertas marcas, la gente dice mis ojos ya no son iguales, mis capacidades físicas y ni qué hablar de las incapacidades intelectuales y vamos a hablar de eso, cómo es ese tema del cerebro. Porque el cerebro nos muestra ciertos cambios para nosotros entender el paso de los años, pero también entender que hay formas de estudios, que hay muchos tratamientos, que realmente esto que es tan importante en nuestro ser humano debe ser también muy bien analizado. Para eso hoy estaremos compartiendo este espacio y las personas los invito para que nos sigan en Facebook Live, el doctor Enrique Montes, y él es neuropsiquiatra, y ya vamos a hablar de esa especialidad de la ciencia médica, y el doctor Juan Carlos Valencia, que es radiólogo corporal y quien nos apoya en nuestros parques de la salud para hacer estudios diagnósticos de ecografía. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar en Conexión Vital. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Enrique, hablemos un poco de esa especialidad para que entremos en materia, en qué consiste esa ciencia médica. Bueno, la neuropsiquiatría en realidad es una especialidad, subespecialidad para la neurología y la psiquiatría, que consiste en hacer una interfaz entre las dos especialidades. De ahí entonces se deriva que el enfoque es ver al paciente desde ambas perspectivas, poniendo los componentes pues, de ambas especialidades, tanto de la parte de la esfera psiquiátrica como del examen neurológico. Aborda patologías que tienen que ver con ambas especialidades, trastornos neurocognitivos y neuroconductuales, que ejemplo es la enfermedad de Parkinson, demencia por Parkinson, que es un trastorno neurocognitivo y neuropsiquiátrico complejo que no solamente tiene pues manifestaciones motoras, signos motores al examen, sino que también tiene pues manifestaciones psiquiátricas tipo fenómenos alucinatorios, alteración del sueño, alteración del ánimo, depresión y en estadios pues ulteriores, y si hay un deterioro evidente pues puede terminar incluso en un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. También un ejemplo es la epilepsia. La epilepsia no es solamente tener convulsiones. La epilepsia es un trastorno neuropsiquiátrico complejo que además de convulsiones tiene otros elementos, principalmente hablando de la epilepsia del lóbulo temporal, que es la que más manifestaciones neuropsiquiátricas muestra en sus manifestaciones. Además de las crisis convulsivas, una epilepsia en general, sobre todo la del lóbulo temporal, como les dije, es una epilepsia que aparte de las crisis tiene muchas manifestaciones como fenómenos también sensoperceptivos, sean alucinatorios de tipo visual, algunas veces auditivo, senestésica, o sea,
alucinaciones corporales, sensaciones pues que son poco usuales, pero que se pueden presentar en este tipo de epilepsia principalmente. También tiene manifestaciones en el humor como depresión, inestabilidad en el humor, manifestaciones tipo agitación, episodios de crisis psicóticas con agitación, agresividad, etc. En general, entonces, la neuropsiquiatría mira al paciente desde un enfoque doble, desde la neuropsiquiatría, desde la psiquiatría y desde la neurología, para dar digamos, un vistazo más integral del paciente y tratar de abordar en forma más integral el tratamiento del mismo, así como previamente pues, el diagnóstico clínico. Entonces, medicina, después psiquiatría, y de la psiquiatría entonces hay una parte que es la neurología clínica, o neurología o neuropsiquiatría. Sí, esta especialidad es para neurólogos y para psiquiatras. En realidad tiene que ver mucho también con la parte, más o menos el 50% de la patología que se ve en esta área, aunque es de todo, abarca cualquier edad de un paciente, cualquier tipo de persona de cualquier edad. Más o menos diría que el 50% del enfoque de la especialidad o de la subespecialidad son más bien la edad geriátrica y enfáticamente pues el tema de las demencias o trastorno neurocognitivo mayor, como se denomina actualmente según el DSM-5. Bueno, ya hay muchas inquietudes, tenemos llamadas, preguntas internas por Facebook. Yo quiero ir a este corte comercial para que ustedes estén muy atentos porque vamos a hablar un poco de esas manifestaciones clínicas de alarma que ustedes deben de tener presente para una consulta médica, porque muchos dirán, bueno, ¿y ante qué manifestaciones o patologías yo pediría una cita con esta especialidad? Y a eso es lo que vamos después de este corte comercial. Ya regresamos. Continuamos en live, en Facebook Live, para que ustedes también puedan, o quienes estén en otros países, si ustedes quieran invitar a las personas para que nos vean en este momento en directo a través de Facebook, buscando Medicamentos Dr. Rojas, y de esta manera también nos puedan dejar sus preguntas en directo y nosotros responderlas con nuestros invitados. Está también el doctor Juan Carlos, que ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en varias oportunidades haciendo ecografía corporal, y ustedes dirán, bueno, entonces tenemos una especialidad de neuropsiquiatría y tenemos un radiólogo. Y ahí es donde se empieza a armar todo ese proceso de estudio del paciente y uno poder tener un diagnóstico. Porque muchos de ustedes pueden llegar a la consulta, estoy perdiendo la memoria. No es frecuente. No me concentro igual. Se me olvidan dónde dejo las cosas. No sé dónde tengo las gafas y las tiene en la cabeza. La persona que empieza a tener trastornos del sueño, o las personas que empiezan a tener como ausencias, como que se les va el mundo y demás. Son motivos de consulta que uno podría considerar, doctor Enrique, que llegarían a la consulta de esa especialidad de neuropsiquiatría. Sí, no solo de neuropsiquiatría, bueno, que es una novedad acá porque prácticamente no existen más especialistas. Especialistas en este sentido, pero llega a la consulta del médico general, del psicólogo, o sea, de cualquier profesional de salud. Y bueno, cuando llegan al especialista o a la consulta de cualquier tipo, de cualquier médico, son frecuentes. Muchas consultas de estas son más síntomas subjetivos que el paciente relata. Cuando hay mucha ansiedad, se ve muy frecuente que el paciente empieza a detectar estas fallas y las empieza a consultar. Cuando hay mucha ansiedad, trastornos depresivos, alteración del sueño, etc., es muy común que la atención se altere, y si ese filtro está alterado para el ingreso de la información, toda la información no se guarda normalmente y por lo tanto tampoco se puede
reproducir o evocar cuando se necesita. Entonces ahí la falla generalmente es más de tipo atencional. Perdóneme, doctor Enrique, Sí. que es que ya empiezan a llegar y a llegar preguntas, pero hay una que me llama tanto la atención, de doña Adela Ríos. No me atrevo ni a hacer preguntas, porque son tantos mis problemas de salud que no sabría cuál pedir consejo. Esto es realmente pues, una inquietud que la vemos a diario, de ver personas con tantos procesos de enfermedad, pero yo ahí sí quiero entrar con que ustedes dos ya empiecen a hablar de un tema que es muy triste, porque me imagino que a ustedes les llegan muchos pacientes a la consulta remitidos. No, es que lo que usted tiene es de psiquiatría, lo que usted tiene es neurológico, porque de pronto como doña Adela tiene tantas cosas que no encajan en un diagnóstico, entonces para psiquiatría. Y eso es una queja muy frecuente, muy triste, muy criticada a mi parecer, de conductas médicas cuando no tienen un diagnóstico. Yo me imagino que ustedes se ven en serias dificultades cuando les remiten pacientes porque son de psiquiatría y resulta que sí tienen un problema sistémico de base. Sí, es muy común, por ejemplo, uno en consulta pues ve que muchos de los pacientes, posiblemente más de la mitad, son como valoraciones, interconsultas del médico general o de otras especialidades que envían pacientes cuando han, bueno, probablemente haber descartado algún otro tema de enfermedad general aparte pues del sistema nervioso central, o que sea especialmente pues psiquiátrica, como trastornos de ansiedad y otras patologías pues que son muy comunes. También ese es como el enfoque, hablando pues de neuropsiquiatría, que tiene como un abordaje más amplio para hacer medicina, como medicina de enlace, digamos, psiquiatría de enlace, porque maneja un poco más unos elementos más amplios de ambas especialidades, como ya dije. Entonces, por ejemplo, a uno le pueden enviar a mi consulta, a veces llegan pacientes, por ejemplo, que tienen diagnóstico de base lupus eritematoso sistémico, con manifestaciones neuropsiquiátricas o con afectación pues encefálica cerebral por la enfermedad de base, que es el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad que en principio no tiene que ver con el sistema neurológico, sino con el sistema autoinmune. Entonces es como una consulta también de enlace muchas veces lo que se ve en la práctica. Y básicamente lo que acontece con los pacientes diabéticos hipertensos, ¿sí? Que con el paso del tiempo esa enfermedad microvascular empieza a lesionar las arterias, ¿sí?, del cerebro, se empiezan a presentar pequeños infartos. O sea, se muere una partita del cerebro chiquitita, pero como se van muriendo también partes adjuntas, ya se van formando partes del cerebro que se van muriendo, y esos pacientes hipertensos y diabéticos, con el paso del tiempo, empiezan a tener síntomas neurológicos, ¿sí?, alteraciones en la memoria y similares, Doctor que eso Juan, se puede corregir, ¿cierto? Sí, doctor Juan Carlos, entonces ahí ya empieza el proceso de estudio. Entonces, se hace una evaluación clínica, una consulta médica integral de neuropsiquiatría, y hay ciertas sospechas. En el caso de la consulta, entonces el doctor Juan Carlos, el doctor Enrique dice, bueno, puede estarse presentando ciertos cambios a nivel cerebral, y entran los apoyos diagnósticos. ¿Qué se haría? ¿Qué se estudiaría en estos pacientes? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las imágenes son muy importantes. Y yo conozco mucha gente de la tercera edad que no tiene ni siquiera una neuroimagen. Mínimo en cerebro, ahorita Enrique pues lo podrá corroborar, mínimo debería tener una tomografía. Mínimo, ¿no? Pero la resonancia magnética nuclear es la que se ha venido abriendo campo fuerte en los últimos años, porque realmente nos demuestra muchos hallazgos en el cerebro, ¿sí?, que pueden correlacionarse con el deterioro. En realidad, cuando el cerebro empieza a envejecer, tiene unos cambios, unos cambios. Inicialmente, pues el cerebro de las personas jóvenes obviamente es mucho más grande, tiene más circunvoluciones, ¿sí?, y en la medida que va pasando el tiempo, como van disminuyendo los axones, también se va disminuyendo el cerebro. Entonces, obviamente eso se va a ver reflejado en las imágenes.
pero es importante para el neuropsiquiatra, para el neurólogo, inclusive para una persona, tener una neuroimagen, una resonancia magnética sin contraste. ¿Por qué? Porque eso es como tener la cédula, ¿sí? Es como tener una cédula, como tener un hallazgo antes de. ¿Por qué? Porque en un futuro esa persona tiene un cambio o tiene un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, más técnicamente, para que lo entiendan. Entonces, al tener esa imagen anterior, uno dice, ¿y usted tiene una imagen anterior? Sí. Compara con la nueva y dice uno, vea, ahí está el derrame que tiene esta persona, ahí está. Entonces facilita mucho, no el diagnóstico, sino el tratamiento, porque el tratamiento a tiempo de los derrames y los accidentes cerebrovasculares hace que el pronóstico sea mejor y que las incapacidades se disminuyan. ¿Sí? En cambio, si de entrada llega el paciente con una paresia o con un trastorno neurocognitivo y no ha tenido una imagen anterior, pues mientras hacen el proceso dicen, ¿y con qué comparamos? Si no hay. Claro. Entonces, ese es uno de los procesos que queremos nosotros incentivar en este programa, en el Parque de la Salud. Buscar detección temprana de estos problemas neurológicos y psiquiátricos, teniendo una resonancia de base y teniendo valoraciones por especialistas como Enrique en el área de la neuropsiquiatría, para entender que ciertos deterioros del cerebro no tienen que ser sine qua non o tienen que empezar a incapacitar al paciente, porque se pueden o detener o evitar que progrese. Pregunta doña Doris García, doctor. A mi mamá le dijeron que tenía demencia senil, pero no quiere ir al psicólogo, que porque ella no está loca. ¿Qué hay que hacer? Eso es muy frecuente. El diagnóstico de demencia senil es muy común y obviamente la otra pregunta que ella hace, muchos lo relacionan con el psicólogo, otros con el psiquiatra. No, yo no voy donde ellos porque es que yo no estoy loco o yo no estoy loca. ¿Por qué no hablamos un poco de ese concepto, demencia senil, y el concepto de que no es que las personas tengan que ir donde estos especialistas porque están locos? Bueno, el término demencia senil pues es el que siempre se ha venido manejando. Se refiere básicamente, cuando uno le hablan de demencia senil, pues se están refiriendo a la enfermedad de Alzheimer, demencia tipo Alzheimer, que es la más común, pero no la única. Generalmente empieza en la edad adulta mayor, a partir de los 60, 65 años, pero no exclusivamente. Hay demencias de Alzheimer que son atípicas, muy raras, pero son no de edad senil, sino presenil, después de los 40 aproximadamente, u otro tipo de enfermedades como la demencia frontotemporal, que no es senil generalmente, aunque también se puede presentar en edad más avanzada, pero puede empezar después de los 40 años también, en general. Cuando se habla de demencia senil, pues se está hablando básicamente de Alzheimer, como les dije, es el tipo de trastorno neurocognitivo mayor o demencia más común. Y bueno, la pesquisa pues de síntomas, o que la gente ve a su familiar o algún conocido con cambios en el tiempo, la memoria, la forma de comportarse, cambios en su personalidad, en sus hábitos, en sus capacidades, tanto cognitivas, el pensamiento, de tipo intelectual, como también las actividades de la vida diaria, que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho de comer solo, el hecho de poderse mover solo, de orientarse, de saber dónde está. Todo eso son cambios pues que se van viendo, son los más comunes, más los olvidos, pues los cambios en la memoria, es como lo más típico que se va viendo en este tipo de enfermedad. Otra cosa que hay que recalcar es que el término demencia incluye siempre la pérdida de la capacidad de uno mismo manejarse, la capacidad que cada uno tiene pues como de poderse autocontrolar y no tener que depender de terceros para poder hacer una actividad básica diaria. Aparte pues de los elementos de memoria y todo lo demás que ya hemos nombrado, esa es o sea, si no ha perdido esa habilidad para sus actividades básicas, no habría en realidad un diagnóstico de demencia. Con la edad hay cambios normales en todos los sistemas, incluido el neurológico obviamente, y en el cerebro específicamente,
Hay cambios normales que con la edad avanzada pues se presentan, que no siempre tienen que ser patológicos. Hay cambios que son normales, hay disminución de la atención, pueden haber olvidos, pero que son benignos, no repetitivos, ni que sean patológicos y que sean signo pues de cambios estructurales en el cerebro del paciente. Ujú. Ahí es donde, con todas estas explicaciones médicas, uno dice, la consulta. Porque la gente dice, perdí la memoria, no, que me vendan X pastica. ¿Para qué origen de pérdida de la memoria? Es la consulta médica. Vamos a este corte de comerciales. Bueno, yo en el corte de comerciales decía el doctor Juan Carlos algo muy importante que yo quiero que todos ustedes tengan esta explicación y que entiendan el porqué de la imagenología diagnóstica, doctor Juan Carlos Valencia. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que no todos los síntomas neurocognitivos son una demencia. Hay que descartar en realidad que no exista una enfermedad de base. Y nos hemos encontrado tristemente con que hay pacientes que llevan 5, 4 años tratados. Es que mi mamá es psiquiátrica, tiene trastornos frontales, mantiene mucho mal genio, y uno va y le hace una imagen, una resonancia y se encuentra con tumores frontales, con tumores temporales, que le hacen cambiar, le hace cambiar el hábito a las personas. No necesariamente tumores primarios del cerebro, sino secundarismos, o sea, que tenga una metástasis, que tenga un tumor en el pulmón y resulta que le hizo una metástasis en el lóbulo frontal, o sea, en el cerebro, y empieza el paciente con cambios de comportamiento. Por eso hay que pensar que después de ciertas edades, en los pacientes adultos mayores, las personas mayores de 70 años, es más frecuente que puedan tener un tumor en el cerebro, ¿sí?, que en realidad esta serie de cosas. Ahí podemos ver en la imagen que nos están mostrando, que le hacen una resonancia a la persona y ve todas esas imágenes y dice, ¿qué es eso tan horrible? Es que yo tengo el cerebro muy mal. Y resulta que esas imágenes que observamos ahí son cambios normales del cerebro en el envejecimiento. Son imágenes que se muestran blancas o hiperintensas en la secuencia FLAIR-T2 y realmente eso no son imágenes patológicas. Entonces, por eso es tan importante hacerse la imagen. Otra cosa del envejecimiento, ¿cuál es? Que pueden haber depósitos de hierro en el cerebro, como la flecha lo señala. Entonces, por eso se ven eso se llama ojo de tigre. Por eso se ven esas imágenes negritas ahí, donde está señalando la flecha, y esos con el paso del tiempo se empiezan a acumular ciertos iones en el cerebro, como el hierro, y se pueden ver eso. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre una resonancia y una tomografía? Eso es la mejor pregunta que me han hecho. A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. La tomografía es con radiación ionizante, y como el hueso es duro, entonces al entrar el rayo disminuye un poco la posibilidad de lo que podemos ver en el cerebro. La resonancia se hace con magnetismo, ¿sí? Utiliza directamente los protones de nuestro cuerpo para generar la imagen. Entonces, obviamente, para que la gente me entienda, la resolución de la resonancia es 500 veces mayor a la tomografía. Entonces, en este futuro, lo que estamos viendo ahora, la tomografía solo está terminando en servir para los accidentes cerebrovasculares y para el trauma. Entonces, las diferencias que tiene es que el contraste de la resonancia es 500 veces mayor a la tomografía. ¿Y cada más radiación? Sí, o sea que obviamente radiación, en la resonancia no. ¿Este equipo es de...? Eso es un resonador, sí, es un resonador de 1.5 Tesla, pues los que ahora en Manizales contamos con varios. Otra cosa que tiene importante la resonancia es que el hueso no interfiere con la señal, lo que acontece con la tomografía. Y otra cosa es que la resonancia nos muestra el comportamiento de los tejidos, la tomografía nos muestra la morfología. Entonces la tomografía se está dejando ahora es para el traumatismo o para el accidente cerebrovascular o el derrame agudo hemorrágico. Pero cuando uno quiere ver un accidente cerebrovascular isquémico, la resonancia tiene la capacidad de mostrar imágenes positivas de un accidente cerebrovascular a los 30 minutos a 1 hora después del evento. En cambio, la tomografía puede demorarse de 12 a 24 horas para mostrar signos. Y uno sabe que para poder destapar una arteria que se tapa en el cerebro, uno tiene 3 horas de plazo. Después de 3 horas de plazo,
no es muy indicado destaparla. Entonces, obviamente la resonancia está tomando una fuerza muy grande para los diagnósticos tempranos en esto. Doctor Enrique, ¿en qué momento usted se apoya en estas imágenes diagnósticas? ¿Bajo qué sintomatología, bajo qué temas de la consulta médica? Bueno, básicamente en casi todos los casos. Mi formación pues tiene mucho componente pues de la parte neuroimagenológica, sobre todo de la resonancia o, bueno, una tomografía cerebral en el caso que algún paciente, aunque es poco común, que tenga una contraindicación para hacer la resonancia. Pero generalmente es mínimo una resonancia estructural, una resonancia sin contraste generalmente. Un paciente llega con cualquier tipo pues, de patología referida o que ha sido derivado por otro profesional o por el médico general. Generalmente dentro de mi protocolo pues, de estudios siempre va una neuroimagen cerebral, así sea una tomografía. Porque siempre pues hay que fijarse en eso, o sea, a mí, yo mismo lo digo, yo tengo que ver en qué cerebro estoy trabajando, tengo que mirar, pues es como una foto pues del paciente, aunque no siempre los cambios en el cerebro, lo que se ven en la imagen, reflejan siempre pues lo que el paciente muestra clínicamente, o sea, los síntomas. Porque a veces, por ejemplo, hay unos pacientes de edad avanzada y que la imagen muestra de pronto los cambios normales, involutivos pues por la edad, que no son patológicos muchos, y el paciente puede tener síntomas que son más bien moderados o incluso graves y que no se muestran en la imagen, pues es como el desgaste que uno esperaría para esa sintomatología o las lesiones que deberían haber como que se esperarían para ese tipo de síntomas, o al revés también. A veces uno ve cerebros con bastante desgaste, que uno le ve lesiones, o sea, como que uno esperaría que ese paciente está muy comprometido y resulta que a veces también se puede dar lo contrario. Por eso ha aparecido la resonancia funcional, porque una cosa es la resonancia morfológica, la que le muestra a usted imágenes, y otra cosa es la resonancia que le muestra cómo funciona el cerebro. Eso es lo que la resonancia nos ha aportado. ¿Cómo funciona el cerebro? La tomografía no solo nos muestra una fotografía, pero la resonancia nos muestra cómo funciona. Otras modalidades, como la tomografía por emisión de positrones, el PET-CT, con FDG, ¿sí? Para mirar cómo está funcionando el cerebro. Exacto, eso es muy importante. Yo sé que este tema genera muchos interrogantes y el doctor Enrique Montes nos ha permitido compartir su número celular para que ustedes también puedan responder muchas inquietudes que no han podido hacer a través de Facebook o tendrán con sus pacientes. Tengan muy presente este teléfono 310-395-7500. 310-395-7500. Para mí es motivo de mucha alegría cada vez compartir temas de tanto interés, de tanta consulta médica y poder dar una orientación a todos ustedes y entender la consulta y métodos diagnósticos. Vamos a este corte comerciales. Pregunta de Luz Adriana Pineda Gutiérrez. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Si un adulto mayor de 65 años que sufre de insomnio constante desde hace 4 años, puede ser un síntoma de problema psiquiátrico. Ya se le realizaron varios estudios y sale sin ninguna novedad, pero el insomnio sigue y alguien nos comentó que puede ser un problema de tipo psiquiátrico. Doctor Enrique Montes. Bueno, las alteraciones en el sueño son un síntoma muy común, tanto en la medicina general como en la especialidad de neurología y de psiquiatría principalmente. Son muchos los pacientes que consultan por esto y bueno, hay que abordar esto pues con seriedad porque no es que tómese esto sin un diagnóstico o tomarlo a la ligera. Y sí, puede ser un síntoma es un síntoma neuropsiquiátrico porque tiene que ver con el sistema nervioso central y puede ser un aviso, puede ser uno de los síntomas iniciales por donde puede empezar un
un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Es común que los pacientes, las personas en general, con la edad presenten cambios en el ritmo pues, normal del sueño. No, el sueño no es el mismo toda la vida, en todas las diferentes fases de la vida tiene cambios y bueno, generalmente la cantidad de sueño que uno tiene va disminuyendo con la edad. No en todos, pero es lo más frecuente y es lo fisiológico. Hay cambios fisiológicos en el sueño, pero hay cambios que no son fisiológicos, o sea, que no son normales y sí pueden estar mostrando alguna alteración o enfermedad. En el campo de las demencias es muy común que esto pase, pero no solamente en las demencias, o sea, hay gente que tiene enfermedades del sueño que son primarias, hay gente pues que tiene alteración o trastorno del sueño asociado a otra enfermedad de base. Puede ser relacionada con el sistema nervioso o no. En los pacientes psiquiátricos y neurológicos es muy común que haya alteración del patrón de sueño. Hay que hacer estudios, incluso imágenes del cerebro también, porque hay que mirar pues cómo está, por ejemplo, la región del epitálamo, de alrededor del tálamo, todas esas estructuras hay que mirar, que no haya alguna alteración que esté provocando eso. También se hace un estudio de polisomnografía, que es un estudio como del sueño donde le hacen un registro pues toda la noche del electroencefalograma, de los signos vitales, de todo, y por ahí se pueden detectar alteraciones que tenga el paciente como trastornos en los movimientos mientras duerme, de pronto que haga paradas respiratorias o apnea del sueño, o sea, todo eso lo evalúan, es un examen muy completo y que a veces pues da el diagnóstico preciso, otras veces no, pero entonces pues los trastornos del sueño pueden estar mostrando pues que hay un problema neuropsiquiátrico, incluso una demencia u otro tipo de patologías. Sí, ahí podemos ver que por eso ha surgido las neuroimágenes. Ustedes saben que ya vemos imágenes funcionales. Ahí podemos ver una secuencia de difusión donde nos está mostrando la flecha amarilla donde hubo un derrame y la imagen de la derecha nos corrobora ese derrame que existió, ¿cierto? Esa es una zona muerta, la zona que se murió del cerebro. En las imágenes siguientes podemos ver paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Simple y llanamente se hace una resonancia, se le pide a la persona que haga un movimiento, que haga una actividad y nos muestra qué parte del cerebro se está activando. Esto es el PET en las demencias, ¿sí? Le aplica uno FDG al paciente y mira cuáles son las zonas que captan menos, ¿sí? Mire el normal en la izquierda arriba y mire el Alzheimer cómo se ve menos rojo, ¿sí? Mire cómo se ve menos rojo allá en la parte anterior. Eso quiere decir que esas neuronas cerebrales están funcionando mal, ¿sí? Entonces, en todas estas imágenes, allí vemos la espectroscopía, ¿sí? Que son estudios que se hacen aquí en Manizales, no crea que se hacen en Bogotá, en Estados Unidos, en ninguna parte, sino que son estudios que se pueden hacer aquí, en Manizales, y están los equipos. Miren, casualmente yo tengo una pregunta acá de Viviana Sepúlveda Galvez. Buenas noches, presento dolores de cabeza muy frecuentes, asisto al médico y solo me mandan acetaminofén, naproxeno cada 7 horas, pero el dolor cada vez es más fuerte. Y ustedes dirán, tantas imágenes diagnósticas, qué importante estudiar al paciente. A mí me da mucho susto cuando veo un comercial que dicen que para el severo dolor de cabeza tome tal cosa. ¿Para cuál dolor de cabeza? ¿Le hicieron estos estudios? Tuvo una cita, un dolor de cabeza presento dolores de cabeza muy fuertes, frecuentes, no dice hace cuántos años, pero a nosotros nos llega gente con dolores de cabeza crónicos. Y toman medicamentos, ¿y qué estudios tienen? Quiero contarles que en Colombia creo que hay 3 o 4 especialistas en neuropsiquiatría. Y para mí es motivo de mucha alegría hoy tener y estar en Manizales y compartiendo este set con todos ustedes y poderles apoyar en un acompañamiento médico desde esta región a tantos pacientes que están sin un diagnóstico. Pues acostúmbrese al dolor o tome medicamentos. ¿Para cuál dolor? Para todo lo que ha dicho Juan Carlos ahí. ¿Para cuál de esos tumores, derrames y tantas lesiones cerebrales o lo que nos ha explicado el doctor Enrique Montes? Vamos a este corte de comerciales.
Hay otra pregunta de Elvira Bayona Serrano. Esta la quiero hacer porque es lo que hemos visto mucho en nuestra práctica integral de la consulta con odontólogos. Tengo un tip nervioso en mi lado izquierdo de la cara. Eso puede generar por un tratamiento odontológico. Lo tengo desde que me hicieron una corona. Muchos pacientes van a la consulta y nos refieren ciertos cambios o alteraciones o sintomatologías que se presentan después de tratamientos odontológicos, y eso es odontología neurofocal. Es entender esa parte, como esa relación desde la boca con todos los problemas o síntomas que pueden aparecer, especialmente con procesos neurológicos. Doctor Enrique Montes, definitivamente la preocupación de las personas es algo que ustedes decían al comienzo del programa, que muchas personas pueden tener manifestaciones clínicas de alteraciones motoras, de pérdida de la memoria desde muy temprana edad. ¿A qué se debe esto? Y luego de los estudios, ¿qué tratamiento se le realiza a estos pacientes? Las manifestaciones clínicas, los síntomas que presentan los pacientes que asisten a la consulta, pues son diversas, hay que enfocar pues cada caso particular. Cuando llega el paciente, pues uno hace una historia clínica lo más completa posible, revisa sus antecedentes, evalúa los síntomas que el paciente refiere, se hace un examen físico y un examen pues psiquiátrico pues de las funciones mentales superiores principales, y bueno, ya con eso uno ya toma una conducta. Generalmente pues como les dije, se hace una imagen cerebral para descartar otras causas que puedan estar generando los síntomas, y ahí se va haciendo el estudio para llegar a una aproximación diagnóstica y para poder hacer pues ya como empezar a hacer un manejo o un tratamiento si es posible. ¿Y por qué la edad? Porque unas personas más jóvenes que otras. Me dejan esta imagen, Lina, que queremos explicar esa imagen última. ¿De qué depende que sean las personas más jóvenes y tengan este tipo de problema? Bueno, esos trastornos no son exclusivos de la edad avanzada. Hay trastornos neuropsiquiátricos que se presentan pues a cualquier edad. Por ejemplo, trastornos del sueño tipo narcolepsia, que es una alteración del sueño donde los pacientes presentan excesiva somnolencia, incluso con caídas repentinas al piso, y bueno, son pacientes de edad media. Hay otros, hablando del tema pues que nos invita hoy acá, principalmente el tema de las demencias o trastornos neurocognitivos. No todos son demencias seniles ni todos son Alzheimer. Ahí es donde está pues como el punto clave de que debe ser evaluado por un especialista que tenga pues el entrenamiento para poder detectar este tipo de diferencias, porque no todos los trastornos de este tipo son los mismos. Aunque sea el más común, el de tipo Alzheimer, no es el único. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para llegar a un buen diagnóstico y poder enfrentar al paciente para lo que necesita. Los síntomas en las demencias no son todos los mismos. Hay tipos de demencias diferentes que pueden empezar de otra forma u otra, o acompañados de otros síntomas. Sí, como las demencias microvasculares, ¿cierto? Esas demencias que les da mucho a los hipertensos y a los diabéticos. Entonces, cambiando los hábitos de vida, ¿sí? Teniendo unas cifras adecuadas de glicemia, tomando los medicamentos antihipertensivos, teniendo una buena dieta, haciendo ejercicio, se evita que estas enfermedades progresen. Sí, sí, pero Lina, yo le digo, Lina, que es nuestra productora, que me pase las imágenes anteriores, porque hay una serie de... Bueno, aquí es importante que son factores de riesgo, ¿no? Hipertensión, Claro, enfermedad cardíaca, colesterol elevado, diabetes y tabaquismo. Pero si me pasa la anterior, ahí había una serie de manifestaciones clínicas que yo quiero que ustedes no se las automediquen, no, anteriores. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, tengo problemas para hablar, o voy a decir algo y no soy capaz, pienso algo y no soy capaz de decirlo. Hay personas que empiezan a tener dificultad para hacer ciertos movimientos, entender el lenguaje, problemas para controlar las deposiciones o la micción, problemas para tragar, reconocer a los miembros de la familia, llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria como comer, vestirse, bañarse. Todas son digamos,
manifestaciones clínicas que yo quiero decirles a todos ustedes, esto no se trata en la casa, esto no se puede tratar sin un diagnóstico, porque es que hay muchos tratamientos. El tema es cómo, pues con una consulta, con un examen de laboratorio, de imagenología, que nos diga cómo está ese cerebrito allá adentro, en qué está fallando. ¿Para qué? Para que especialistas como el que tenemos hoy, que vuelvo y repito, en Colombia habrán 4, tengan la oportunidad de orientarlos en un tratamiento, no tapar con un medicamento. Por eso yo quiero que tengan muy presente el teléfono del doctor Enrique Montes, ahí está también en pantalla, 310-395-7500, y poder tener ese acompañamiento, y él con todo su equipo interdisciplinario, hacer imágenes, resonancias, tomografías, en fin, y ustedes no quedar desamparados en un momento sin un tratamiento o perderle tiempo a una enfermedad que es lo más grave. Yo quiero agradecerles a ustedes por estar con nosotros y ojalá tenerlos nuevamente en este espacio con tantos temas y especialmente con uno tan importante como es el de la neuropsiquiatría. Doctor Enrique, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias a la teleaudiencia y pendientes pues de ese programa que queremos hacer, así como hacemos detección de otras enfermedades, queremos hacer detección temprana de enfermedades neurológicas en el Parque de la, en el Parque de la Salud. Muchísimas gracias a todos ustedes, felicidades. No olviden que está en Facebook Buscando Medicamentos Doctor Rojas, el programa para que lo puedan ver. A todos ustedes, muchas gracias.